Buenas tardes, amigos de Belén Digital. Estamos una tarde más en El Florense TV, su revista televisiva del grupo informativo El Florense. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes por medio de la señal digital de belén.net. También recordarles que pueden observarnos a través del florense.com. Hoy, como podrán observar, con invitados muy especiales, doña Mari Zanauria, directora de Forti Noticias, don Fernando López, de El Café con Caifa, y otros programas, que también, otro que está en Radio Colombia, y el director de Socio Opinión de Radio Victoria, que se transmite a las 12 mediodía de lunes a viernes. Con ellos vamos a compartir y conversar sobre temas de actualidad, pero sobre todo de la importancia de los medios de comunicación provincial y la influencia que puedan tener y lo que pueden construir a futuro para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Doña Damaris, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes de veras a todos los que nos siguen a través de esta señal digital. Y muy buenas tardes a Alberto también, gracias por invitarnos aquí. Bueno, es una forma diferente de hacer radio por imagen, así es que ya ustedes están viendo la radio, somos personas de radio que trabajamos y nos gusta mucho la radio. Y definitivamente la pregunta que usted me hace sobre la importancia que tienen estos medios de comunicación provincial o alternativos, porque yo creo que en cada una de las comunidades, aquí en Belén, en Heredia y fuera de lo que es la provincia de Heredia, siempre contamos con una serie de medios de información escritos, ahora con todo este boom de la era digital, también de la computación, la facilidad que nos da de tener emisoras como estas, ¿ve? Ya no necesitamos incluso tener una señal, ir a pedir esa señal ahí al gobierno para ver si al caso nos da o una AM o una FM, ¿no? Ahora, si se tiene un poquito de dinero y un poquito de creatividad, ya podemos tener una televisora y una radio a través de estos medios, donde cada día vemos cómo se democratiza más la información. Y precisamente sobre la importancia que tienen estos medios es eso, Alberto, es lograr democratizar esa información que muchas veces está realmente tan oculta en los medios tradicionales, en los medios que estamos trabajando o que todo el mundo tiene acceso, el medio tradicional donde está defendiendo otros intereses muy diferentes a los suyos, a los míos. Esos intereses que realmente lo que estamos haciendo es elevando cada día más esos grandes capitales en este país, y cada día pues lo sentimos, y el pueblo cada día se estripa más. Hoy vimos, por ejemplo, ya en una conferencia de prensa como la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, muy preocupada, donde se aumenta el precio de la tarifa del agua en un 100%, prácticamente en un 50%. Y imagínense ustedes, y a los industriales, a los empresarios se les baja la tarifa de agua. O sea, ¿qué vamos a hacer con el agua? La electricidad, vemos cómo se organizan ya estas generadoras de energía eléctrica, porque se acaba este modelo solidario, y si no somos nosotros como medios alternativos que les hacemos llegar a ustedes ese mensaje de la solidaridad que debemos de tener. Oye, hay muchos medios de comunicación que definitivamente no les va a interesar esta posición. Por eso creo que son fundamentales en el desarrollo de la democratización de nuestro país. Don Fernando López, para nosotros es un honor tenerlo acá en el Belén Digital. Don Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y qué lindo estar aquí con amigos, ¿verdad? Y conocer estas empresas que van pujantes desde abajo, ¿verdad? Como sabe realmente. Ahora felicitado a don Fernando por esta empresa que va a pasos agigantados en un medio totalmente distinto, entre comillas, ¿verdad?, a lo que ya hay, pero que al fin y al cabo siguen siendo los mismos medios de comunicación, ya no alternativos, sino que esta es la radio y la televisión del futuro. Y me siento muy, muy contento. Muchas gracias por la invitación. A lo que decía Damaris, hay que explicarle a la gente en palabras bien llanas, bien sencillas, para que la gente lo pueda entender. Las empresas del Estado
como tales fueron creadas para ayudar a sus ciudadanos. Caso del ICE, por ejemplo, y siempre pongo o cito este asunto. Antes del TLC, que se firmó sin más ni más como un cheque en blanco, si ven las consecuencias que íbamos a sufrir, entonces el ICE, por ejemplo, tendió un cable eléctrico marino para que la gente de la isla de Chira, que serán 2.000 personas, puedan tener energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque son costarricenses como nosotros y que necesitan de la electricidad. Las empresas, esa es una empresa del Estado que piensa en el asunto social también, que gana dinero, sí, pero para reinvertirlo en beneficio de los costarricenses. Las empresas que vengan de afuera, vienen don Dagoberto Trigueros y yo y hacemos una empresa eléctrica. Y entonces le pregunto a don Dago, mira, ¿cómo anda la cosa esa de ese cable a la isla de Chira? ¿Cuántos viejos son ahí en la isla de Chira? Son 2.000. Mira, ¿y cuánto se está gastando en el mantenimiento de ese cable submarino? Mira, yo creo que eso anda en el orden de los 500 millones anuales, el mantenimiento de ese cable. Y ahí, don Dago, eso no es rentable. Esta empresa está hecha para ganar plata. Deje ese cable ahí, y como decimos los ticos, cuando se joda, allá que van a ver qué hacen, porque eso no es rentable. Y esta empresa está hecha para ganar dinero. Y así estamos, por interpósita mano, simplemente liquidando las empresas del Estado y sin la razón social para lo cual fueron hechas. Vamos a ahondar en ese tema. Dagoberto, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Un amigo del medio informativo El Florense y siempre hemos estado recibiendo sus consejos y la ayuda en todo, que han sido muy oportunos. Y que ya ha estado varias veces en Belén Digital, ¿no? Muy buenas tardes a toda la audiencia, como siempre, Florense, a través del internet y a través de aquí. Es un gusto nuevamente volver a la casa de la gente de San Antonio de Belén. Siempre es un gusto venir a ese cantón. Y a Alberto, a Pepe, como siempre, el agradecimiento al Florense. Vea, cuando se tocan temas de los medios de comunicación locales, vea, aquí hay un problema grande con muchas municipalidades y con muchos que son políticos. Cuando llegan las elecciones nacionales, los medios locales sí sirven. Sí sirven. ¿Por qué? Pues necesitan dar a conocer el famoso producto que es la política. Pero cuando pasa la política, nadie se acuerda de los medios locales. Pero cuando uno camina por una ciudad, cuando una persona lo para a uno, le dice, vea, qué buena la denuncia, qué bueno el programa, qué bueno cuando salió la noticia de Porque Noticias, qué bueno cuando salió esto. Uno se siente motivado. ¿Por qué? Porque la gente la que escucha, la gente, porque los medios locales son de la comunidad. Pero cuando vemos un medio grande, escrito, televisivo, Alberto, nos pasó a nosotros en el hospital. Nos pasó en el hospital cuando anduvimos en el hospital. Pero aquí hay que ser claro, a veces se da la noticia a nivel nacional de algún problema local, porque es importante. Ahora hace poquito vimos que una persona murió a un costado del Templo de la Inmaculada y todos los medios de comunicación llegaron, porque era una noticia, porque había un muerto, ¿verdad? Había un muerto. Nosotros sacamos la noticia en el medio local, ¿verdad? Teníamos la noticia desde temprano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos tipos de medios necesitan la noticia amarillista para venir a la comunidad, ¿verdad? Venir a la comunidad. Pero cuando tenemos medios alternativos, donde se denuncia lo que está pasando en la ciudad, porque el mismo problema lo tenemos en Heredia, lo tenemos en varias partes del país. ¿Por qué? Porque los medios locales, ¿verdad?, a los políticos no les sirve cuando comienzan a denunciar. Esos son los malos de la película. Esos son los malos. No, pues solo denunciamos lo negativo, pero también reconocemos cuando se han hecho obras buenas. Hemos reconocido las obras buenas de cada comunidad, de cada municipalidad que trabaja, de los gobiernos locales. Porque cuando nosotros hablamos de esos medios, ¿cómo cuesta mantenerse? Cuando usted llega a una institución, le dice, no, le damos una emisora FM. Le damos a los bancos. ¿Qué es lo que le dice el banco a uno? No, es que las emisoras de ese tipo no le vamos a pautar porque no abarcan, pero no saben que están abarcando una comunidad que sí escucha. Usted oye y te ve los bancos, es preocupante lo que está pasando aquí con los bancos, ya se volvieron garroteras. Todos los bancos nacionales. ¿Por qué? Porque vemos el Banco Popular pagando publicidad a un medio grande donde se le está dando. ¿Cómo es que un Banco Popular
de 30 millones de colones a un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Como vemos el Banco de Costa Rica promoviendo el Banco Nacional en una competencia de toros, de toros, donde se invierte, usted lo verá, durante el fin de año y todo el fin. Pero usted va a un medio local y pide que les ayude con un patrocinio pequeño, que no está pidiendo millones, y le dicen que no, les cierran la puerta. Aquí está el problema grande. Claro, y a eso voy, Damares, y más bien hagamos esto tipo coloquial, ¿no? Me puede interrumpir en el momento que quiera. Estamos perdiendo el sentido de todas las empresas del Estado. Entonces, los bancos, se nacionalizó la banca, ¿por qué? Don Pepe Figueres dice que el origen de la nacionalización bancaria se dio porque la abuelita de él tenía en el Alto de Guadalupe, el tranvía llegaba hasta el Alto de Guadalupe y tenía un comisariato. Y habían varios bancos en el país. Y quebraban, como fue aquel boom de las financieras que quebraron aquí, ¿verdad? Que todo el mundo perdió plata en esas financieras. Bueno, yo no, porque cuando anunciaban que daban el 40% de interés, yo dije, si te dan el 40%, ¿cómo tienen que prestar esa plata? Entonces, no, mejor quedar requerido. Dice que se tiró un amigo, se hizo prácticamente tirado del tranvía una mañana y le dijo a la abuelita de don Pepe, que tenía ese comisariato, doña Margarita, ¿no? Se llama Margarita, digo Margarita por ponerle algún nombre, no reciba billetes del Banco del Comercio porque quebró esta mañana. Y abrió la registradora, que era lo que usaban en ese tiempo, y solo billetes del Banco del Comercio había. Entonces don Pepe posiblemente pensó, bueno, si algún día yo llego a la presidencia de este país voy a nacionalizar la banca. Pues resulta que ahora llego al Banco Nacional a hacer una gestión ahí, entonces, ¿puedo pagar la luz y el teléfono? Sí, pero le cuesta 150 colones cada recibo. ¿Cómo es esta carajada? Dije yo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Voy al Palí y puedo pagar los recibos, pero en el banco no. Dije, entonces sería como que yo viniera a comprar abarrotes aquí al banco, porque el sentido social ya, para lo que fue creado, ¿verdad? Y lo que es más grave, ya para finalizar esto de los bancos. Tengo entendido que la banca privada se dejó entrar habida cuenta de que tiene que pagar un encaje de sus ganancias que va a parar a la banca nacionalizada para préstamos blandos con esos intereses, sea para vivienda y para todo ese lado. ¿Qué pasó con esa plata? ¿A dónde está esa plata? Porque los bancos le pagan a los bancos, supuestamente la banca nacionalizada les da ese dinero. ¿Para qué? Para que empresas como esta digan, bueno, mire, usted quiere comprar tus camaritas, bueno, aquí lo financiamos pero a un interés bajo, bien bajito, no ese interés garrotesco que están prestando ahora, ¿verdad? Donde para una casa de interés social la gente tendría que pagar casi 1 millón de colones. ¿Quién va a coger esa plata? Entonces, lo que les quiero decir es que si no nos descobijamos, perdonen mi francés, todas las empresas del Estado las vamos a perder. Incluso la Caja Costarricense del Seguro Social se va a ir. Porque ahora son dos extremos. Los que tienen mucho, mucho, mucho y los que tienen poco, poco, poco. La brecha social que tanto peleó don Pepe, y nunca voté por don Pepe, conste, que trató de cerrar y que teníamos una clase media enorme, ya esa brecha se abrió demasiado y entonces ya yo no quisiera que vinieran movimientos de tipo social, de otro tipo, como pasaron en el 48, que vinieran en este país. Ahí quiero hacer un paréntesis para primero darle la bienvenida a todos a Belén Digital. Para nosotros es un honor tenerlos a todos, tanto a don Alberto, a don Dago, a don Fernando y a doña Damaris en este medio, que ciertamente usted tiene razón, don Dago, es muy difícil. Yo veo el caso de don Alberto y sé que es el de todos. Es muy difícil lograr a veces el punto de equilibrio siquiera para que los medios puedan ir saliendo adelante. Es importante tener conciencia de que esto es democracia. La gente tiene acceso a la información que en muchas ocasiones les es velada porque representa un problema para algunas personas. Y estos medios la hacen ver. Eso es democracia. Cuando uno ve el año anterior, cuando la señora Presidenta de la República da la orden a todas las instituciones, cerrar el presupuesto de publicidad. Y es peligroso cuando se está cerrando. Pero ella no cierra el medio para ella, porque la Casa Presidencial sí tenía su dinero para poder salir todos los fines de semana en muchas emisoras pagando platales, porque sí sabemos lo que paga la Casa Presidencial.
En eso sí no hay un problema. Tiene que ser usted muy amigo de alguien muy llegado a la casa presidencial para que le dé publicidad. Ahí, porque la publicidad que ellos sí quieren, la casa presidencial. Pero el año pasado la señora presidenta mandó una orden total a todas las instituciones, a los ministerios, de cerrar puertas. Y los medios, muchos medios tuvieron que cerrar, tanto en muchas emisoras, tanto locales como en FM, AM. Y ahí es donde la preocupación. Y ahora que uno ve que hay momentos que la prensa grande de ese país denuncia, pero a los 2 meses, un mes, ya no volvió sobre aquel tema. Vamos a hablar de lo que pasó en el INA, cuando se denuncia que el presidente ejecutivo en aquel tiempo se perdieron 6.000 millones, lo denunció la Nación, ¿qué paró? Pero incluso, don Dago, imagínese usted que bien lo decía Ricardo Jiménez, los escándalos en Costa Rica no duran más de 3 días. Que ya todo el mundo no habla de lo de Lieberman y lo de... no, eso quedó en el paseo ya. No, y nadie volvió a hablar. Ustedes sabían que al Banco Nacional le estafaron, y lo pongo entrecomillado, 17.000 millones de colones en San Ramón, con una empresa constructora. ¿Qué es lo que sucede? Entonces llega usted a solicitar una plata para una casa de interés social y le piden hasta el color del calzoncillo que usa, ¿verdad? Entonces usted últimamente se va aburrido, y no, por no decir otra palabra, y no saca nada, y dice, no, mejor sigo pagando casa. Pero entonces llegan los megaproyectos, que la mayor parte de las veces con cantos de sirena, y se le llevan, por la misma cantidad que quebró el Banco Anglo, se le llevaron al Banco Nacional en San Ramón. ¿Y quién paga eso? Al fin y al cabo lo pagamos nosotros, porque la banca sigue siendo nacionalizada. Pero yo quiero hacer un trato con Damaris, con Dago, y con el señor director de Florencia, y con usted también, don Fernando. Demos soluciones. Yo tengo un par de soluciones. ¿Qué hacer para eso? Porque hay que cambiar las cosas, porque no podemos seguir llorando, ¿verdad? Como dicen los griegos, sobre la leche derramada. Yo propongo 2 cosas muy puntuales. Una nueva constituyente. Ya el país ya no da, o sea, y que Johnny Araya lo dijo en una reunión, y don Leonardo Llorens, aquí presente, es testigo mío, que él no creía que era el momento oportuno. Bueno, don Johnny, ¿cuándo va a ser el momento oportuno? Paradójicamente, no quisiera pensar que es que el hermano piensa distinto, don Rolando, entonces, nada más por ir contracorriente. Es una constitución del año 1879, de hace 3 siglos, reformada en algunas cosas con los constituyentes en el año 1949, bueno, pongamos la del 49, son, ¿cómo es la cosa? 51 y 10, 61 y 62 años, una constitución de la época del telégrafo en la época de la cibernética, la computación. Es que no, es como que usted llevara a los otros países en un Fórmula 1 y usted en un Ford 28, es que no puede ser, no puede ser. Y eso le sirve a los políticos para hacer todas sus cochinadas, porque esa constitución se la bailan. Y don Fernando, y es que la constitución política tiene cosas muy buenas, pero es Por que supuesto. ya el país está cansado de que se escriba tanto, que hayan tantas leyes y no se cumplen. Hablamos de una educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. ¿Quién en este país no tiene que pagar la educación? Para empezar por eso. Entonces que ya no nos digan más mentiras. Si van a escribir en la constitución política de que tenemos que pagar la educación, pues que lo digan y lo pongan claro. Y todavía pero que no nos engañen. Cuando dice alguien que cuando sea se crea la banca, ¿Ah? la banca estatal, ¿para qué se crea la banca estatal? ¿Cuál es el propósito? El fin de crear la banca estatal. El Banco Popular, ¿cuál es el propósito? El Banco de los Trabajadores. ¿Cómo? Ok. ¿Cuál trabajador se ha beneficiado? Cuando usted ha llegado al Banco Popular a pedir un préstamo y le dice, fulano de tal, cédula número de tal, así claro, tiene 15 años, 20 años, 30 años de estar cotizando en el Banco Popular. A usted en el mercado la tasa está en tanto. Por tener y ser dueño de este banco durante 15, 20, 30 años, su tasa se le va a menos, su tasa de interés, jamás. Entonces que no nos digan más mentiras, es lo que digo yo. Sí, o sea, yo no sé si van a cambiar la constitución o como dice Johnny Araya o don Rolando, que ya que no es el momento.
que no es el momento. No, es que nunca es el momento cuando se miente. y Nunca es el lo momento grave. cuando no se cumple lo que se dice. Lo más grave. Don Fernando, ¿para qué se crea una banca de desarrollo si existe una banca nacionalizada? O sea, ¿para qué? Recomiendo leer un artículo que salió en La Nación el domingo. A mí me presta La Nación, don Leo, porque yo no la compro. Yo compro los deportes y don Leo me presta La Nación. Un artículo que habla sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y dice que estamos viviendo la tiranía del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué razón? Como está conformado esto, prácticamente el Poder Ejecutivo tiene todos los hilos de esta manera y entonces a veces las marionetas se le escapan, ¿verdad? Los hilos y comienzan las tortas, ¿verdad? Y entonces, Tribunal Supremo de Elecciones, ok, toda una campaña para que todos vayamos a votar, pero se niega al voto preferencial que fue presentado, que era una reforma lindísima, y con eso se evita que el director del Florence o Don Dago diga, aquí tengo, ¿cuánto cobran por la diputación? 70 millones, no, me tomen 75 más bien, voy en el segundo lugar ahí en Monteferro. Yo lo veo como un business. Se le planteó al tribunal que se hicieran unas casillas a la parte, o sea, no importa en el lugar donde usted vaya, mira, Dago está aquí en el lugar número 30, voto por Dago. No quiso hacer la reforma del voto y tampoco quiso el voto por ninguno. O sea, si usted va a ir a votar, no me gusta ninguno de estos viejos, ¡pa! Una casilla, voto por ninguno, pero usted fue a ejercer el derecho al voto. Tampoco quisieron. Pero aquí hay una diferencia que usted me habla del tribunal, pero acordemos que eso pasa primero por los señores diputados. Aquí nunca ha habido interés en ningún momento de los diputados que eso se haga directamente. ¿Por qué? Porque si yo fuera Dagoberto, me propongo, ¿por qué no? Tengo confianza en lo que puedo hacer. Porque a mí, yo quise ser regidor de Iberia y me cortaron las alas. Por lo mismo, porque los mismos intereses que hay un caso especial. ¿Qué partido lo lleva usted? Sí, yo estaba por el Partido de Liberación Nacional. Por el Partido Libre. Porque había intereses a que el grupo que siempre ha manejado mantuviera el grupo que está actualmente. Pero aquí lo que queremos decir es esto. Fernando me habla del tribunal, pero los señores diputados, que siempre son los mismos, porque aquí vemos, hay diputados que ahí repiten 3 veces, como el señor de Cartago, del famoso de Cartago, muy famoso. Todos son hereditarios, todos los puestos han sido hereditarios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que es lo que pasa en eso? Porque aquí los diputados no les interesa abrir esa parte tan importante. Okay. Que digamos, don Alberto Salazar se tira para diputado. Sabrá. Pero cuando hay que tiene que ir por un partido político y el mejor candidato del partido político va en el último lugar y yo tengo que votar para el que llegue el primero y nunca va a llegar esta persona. Nunca va a llegar. Nunca llega. Pero por los mismos intereses que hay dentro de los diputados, dentro de la asamblea, eso nunca puede pasar. Pero ahí quiero hacerle una observación y hablando sobre lo que don Caifás dice de aportar ideas. Hace poco escuchaba yo a Alberto Cañas hablando de que la Costa Rica actual necesariamente tiene que pasar por un proceso revolucionario. Suena duro, yo sé que más de uno va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué una actitud tan beliquista? No es eso, señores, es que los grupos de poder están enquistados y el país necesita un cambio, incluso una transformación de sus leyes y una transformación de toda la estructura política, y no se va a lograr, óigame mis palabras, no se va a lograr si no hay una transformación verdadera. Francia va por la Quinta República, con eso podemos hacer un análisis. Decía don Fernando, decía don Claudio Monge también acá en este mismo programa, que ya muchos en este país, y yo he escuchado en la gigante FM, AM, donde muchos hablan de armas. Ustedes, desde su experiencia, ¿creen que sea posible que esta situación se llegue a dar? Ya yo le digo que hay un candidato, todavía, bueno, hablemos de un candidato, que yo sé que tiene listos ahí 1000 hombres armados. Y estoy hablando más de la cuenta, ¿no? Y no por casualidad. Bueno. Y armados, y no solo armados, que alguien tenga una pistola en la casa, no, armados y preparados y van a enfrentar los polígonos todos los fines de semana. Entonces, yo creo en una revolución, pero recuerdo el simposio Costa Rica del año 2000, que se celebró en el Teatro Nacional. En ese momento yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en tiempos de doña Carmen Naranjo. Y
fuimos a grabar el simposio. Ahí estaba don Oscar Arias y estaban los expresidentes de la República, estaba don José Figueres, invitaron a don Manuel Mora, estaba don Mario Echandi y se habló. Y entonces don Manuel Mora pidió la palabra en ese momento. Don Fernando, fue en Sí. los 70 eso. ¿Perdón? Fue en los años 70 ese En simposio. el año, creo que fue en años, por ahí tengo un librito que sacó don Oscar Arias, era en ese momento ministro de Planificación. Sí, don por ahí Oscar. de los 70. Sí, ¿verdad? Creo que fue en el gobierno de Daniel Oduber, si no me equivoco. Y entonces, sí, Oduber fue en 74, 78, Sí. quiere decir que fue en ese ínterin. El asunto es que se habló de eso, entonces le dijo don Manuel Mora, es que yo creo en una revolución de ideas, que yo creo en una revolución de ideas, porque al fin y al cabo una revolución por las armas hay muertos y siempre habrá intereses, entonces ya más jodidos, discúlpenme el término, de la gente que murió contra la gente, de los familiares que le mataron, ya viene otro tipo de cosas. Yo creo en la revolución de ideas, una Costa Rica nueva a base de una revolución de ideas, a base de violencia. La violencia únicamente genera más violencia, en eso ustedes pueden tener plena certeza. Entonces, una revolución de ideas, de gente nueva. A mí me gusta mucho la forma de pensar de Rolando Araya, de lo que él quería hacer, pero ahí no le dieron pelota, tal vez se adelantó mucho. Y el asunto está en que necesitamos gente nueva, con un nuevo pensamiento, con una gente que quiera trabajar realmente por el país, pero es que ahora es sálvese quien pueda. Yo diría, cambiemos un poco el término, sálvese quien pueda, no, robe el que pueda y salve la tanda a usted para sí y olvídese de los demás. Es que en los años 40, y yo soy un enamorado de esa época, aunque nací en el 42, pero yo he leído bastante. Entonces, ¿a dónde están los Víctor Manuel Sanabria de ahora? ¿A dónde están los Manuel Mora de ahora? Si desapareció la izquierda de este país prácticamente. ¿A dónde está un reformador social como Rafael Ángel Calderón Guardia? Y toda la gente que estaba a la par de él. Y yo le hago una pregunta, ¿y a dónde están los ideales? Ajá. Porque además, porque hay una se han cosa, no perdido. digan, es que es gente que teníamos, ahora es que hay solo ricos y pobres. Sí, un momentito. Veámoslo así. Víctor Manuel Sanabria, hijo de un gamonal de Churuca, hombre de plata, lo mandó a estudiar a Europa. En los años 40 no era cualquiera el que podía mandar. Si ahora es casi imposible, Ahora es imagínense en los difícil. años 40. Sí, claro. Era gente de Urucha, como digo yo, ¿verdad? Ok, si nos vamos por el lado del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, del papá Calderón Muñoz, lo mandó a estudiar a Bélgica y a Suiza, también. Entonces era gente de plata. Y Manuel Mora, abogado, nuevecito ahí, la mamá sabía que tenía sus realitos, puesto que lo puso a estudiar. Y esos costarricenses ricos posiblemente, digo yo, me imagino, dijeron, pobrecitos estos ticos, ¿verdad? Que están llenos de lombrices, los carajillos andan descalzos, y hay unas elecciones viejas leí que Costa Rica lo ponían como el adalid de la democracia, porque el gobierno había calzado a 75,000 escolares, como una gran cosa en aquel año. Entonces yo digo, ¿a dónde está? Y luego viene don Pepe y le da continuidad al asunto, con la electrificación del país, con Jorge Manuel Dengo, con la nacionalización bancaria. Y yo digo, pero ¿qué visión de gente? Si estoy hablando de gente de hace 62 años, más 72 años. Pero, ¿Qué pasa ahora? ¿En qué momento se quebró esa visión? Pero vea la visión de esas personas, con lo que veía el futuro. Cuando hablamos del Calderón Guardia, que habló cuando vivió, que todo el costarricense necesitaba el seguro, como dice la madre. Pero ahora la caja está quebrada, que la caja es solo el problema. Pero sí tenemos para prestar. Ahí anuncian ahora préstamos en la caja. Mira, ¿cuáles intereses? Don Dago, le quiero contar algo. Yo fui a la lucha y pude ver, hice unos negocios con ellos, pero pude ver el inicio del ICE en un túnel hecho por Pepe, en donde él pudo generar electricidad y con Jorge Manuel Dengo demostrar que era factible. Y ahí está el inicio del ICE. Vea qué hermoso. Esos son ideales, como lo decía don Fernando, luchando con las uñas y haciendo cosas. En una entrevista a Jorge Manuel Dengo le preguntan, bueno, ¿cómo fue esto? Dice, bueno, los alajuelenses nos vacilaban a los heredianos y decían, vamos a pasar por el túnel, porque la electricidad en Heredia era muy vieja. Entonces yo le prometí dos cosas a mi novia. Si usted, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue a estudiar ingeniería eléctrica. Si usted me espera 5 años, me caso con usted. Y le vengo y le hago una planta en la ciudad de Heredia para que los alajuelenses dejen de vacilarme.
Y las dos cosas se las cumplió. Es que también es eso, o sea, es una calidad de hombre también que yo creo que hay que hacer una reingeniería con el tipo. Vea la calidad de hombres, que vemos a Manuel Mora como el comunismo, vemos a Monseñor Zanabria, porque era la iglesia en ese tiempo, y vemos la parte del gobierno a través del Calderón Guardia. Y todos se unieron, perdón, claro. Todos se unieron, no pensaron que iba a lavar aquello, iba a ser más famoso Calderón, que la iglesia es más famosa. No, se unieron pensando en lo que era Costa Rica el día de mañana. Pero en estos momentos, usted llega, presenta un proyecto de ley en la asamblea. No, pues no lo presenta porque viene Damaris. Damaris, efectivamente, es de tal partido. No lo presenta porque viene Alberto, porque es de otro partido. Representando a la compañía contraria que está presentando. ¿Qué es lo que pasa? Que el proyecto puede ser muy bueno, pero que en estos momentos los mismos diputados son los que dicen este proyecto no va. Amigos, estamos en el Florense TV, esta tarde transmitiendo desde los estudios de Belén Digital. Vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a continuar con esta conversación entre amigos sobre los medios de comunicación alternativos. No cambie, ya regresamos. Más Regresamos aquí a www.belendigital.net con estos invitados especiales, doña Damaris de Forti Noticias en la 1180M Radio Victoria, don Fernando López Caifás, como lo decimos cariñosamente, muy recordado en el programa La Patada, que también tiene su programa en la 1180M Radio Victoria y en la 98.7 FM los días domingos en Radio Colombia y Radio Actual, correcto, y también a don Dagoberto Trigueros de Sociopinión, la revista de 1180M La Victoria a mediodía. Estamos hablando sobre la problemática que existe en el país y la necesidad inclusive hasta de una constituyente, una reforma constitucional para que sea un poquito más equilibrado el asunto, principalmente el trato que debe ser equilibrado y justo para los medios de comunicación que de una u otra forma, sea local o sea nacional, están dando información y educando al pueblo. Sin embargo, pues como lo han comentado los panelistas que tenemos hoy, parece que a las autoridades de gobierno o a estos actuales guías políticos que tenemos, la visión ha cambiado con respecto a años anteriores con ilustres costarricenses que tenían otra actitud y otro proceder. Pero para contarnos esto y más, don Dagoberto. No, y nuevamente agradecerle a Pepe, como siempre. Hay un tema que es interesante, ahora que hablaba don Fernando. A Monseñor Zanabria se le marcó, se le quiso decir, era comunista. Correcto, don Dago. Y nada más para montarle usted esto, porque la pregunta era directamente para usted, ¿por qué? Usted tiene más relación con la iglesia, pero esa iglesia que va al pueblo, ¿verdad? Esa es la iglesia que a mí me gusta, ¿verdad?
Llega Calderón, llega Manuel Mora y Calderón y el Partido Comunista, era el Partido Comunista en ese momento, con este proyecto. ¿Por qué? Porque aquí los ticos no tenían código de trabajo, no tenían garantías sociales, al trabajador se le pagaba lo que le daba la gana, se le pagaba por jornada, no había seguro, no había nada. Entonces llegan a hablar con Monseñor Sanabria. Entonces Monseñor Sanabria les dice que sí, que él los apoya en esto. Pero primero que todo, que le cambie el nombre al Partido Comunista. Y Manuel Mora cambia a Partido Vanguardia Popular, a instancias de Monseñor Sanabria. Y entonces dice, no fueron esas palabras, pero me imagino, ustedes quieren coche con esto. Viera que no tienen que buscar mucho. Viera que todo eso que ustedes dicen, del salario justo, de las horas que debe trabajar un trabajador, de cuánto se le debe pagar, todo eso está en la doctrina social de la Iglesia. Desde hace 2 siglos, con León XIII, con su encíclica Rerum Novarum. Ahí está todo el salario, ahí está todo. Ustedes no tienen que inventar nada. Monseñor Sanabria era admirador de Bernardo Augusto Til, que en algún momento trató de implantar eso en el país, pero eran tiempos muy difíciles para el país. Creo que incluso hasta fue expulsado Monseñor Bernardo Augusto Til. Y entonces, el gran admirador de Bernardo Augusto Til siguió esos pasos y entonces hacen la reforma social de Costa Rica. Incluso se le llamó hasta Monseñor, yo creo que parte de eso fue que Monseñor se vio muy afectado en su salud porque se le puso el obispo rojo, ¿verdad? Como que él fuera de izquierda o fuera comunista. Como cuando que teníamos diferentes ideas, siempre nos ponen un cartelito. Es que Dago es un viejo incómodo y siempre anda buscando. Es que Damaris, qué señora más chichosa. Este Caifás es un revuelcalmónica. Siempre hay cartelitos que le van poniendo a la gente. Entonces, don Fernando, pero don Manuel Mora, Monseñor Sanabria y el doctor Calderón fueron prácticamente los reformadores. Correcto. Y el éxito ahí, como lo dijo don Dagoberto en el primer segmento, era el diálogo. ¿Por qué ahora no se puede establecer ese diálogo? ¿Cuáles son las barreras? Si al final de cuentas el objetivo es Costa Rica. Sí, y además, don Dago, la pregunta va para usted, que se le debe hacer a la conferencia episcopal. ¿Por qué la iglesia a veces no se ha pronunciado directamente o es que hay otra forma de comunicación, digamos, en asuntos tan claros como el TLC? Porque la iglesia es de los pobres, ¿no? ¿O será que la iglesia se acomodó, don Fernando, en este caso? No sé. Aquí hay un momento, perdón, Fernando y a Pepe. Cuando vemos la imagen de Monseñor Sanabria era una visión diferente, transformador de la iglesia en ese tiempo. Una persona que estaba a la par del pobre, transformador en todo momento. Pero los años van cambiando. Pero también. Los años van cambiando. Llega el momento que Monseñor, como dice, por su salud. Pero aquí vemos que llega Carlos Humberto Rodríguez. Ajá, llega su tiempo. Rodríguez Quirós, primo hermano de Daniel Cloder. Pero si lo vemos así, ¿qué decía? Monseñor siempre fue una élite, una persona de familia muy adinerada. Cambia el tiempo, viene Monseñor Arrieta. Podemos decir que la iglesia a veces, con una jerarquía, se va acomodando. Pero que hay un problema. En los últimos 2 de agosto, cuando vemos un obispo denunciando lo que está pasando, todo el mundo se le viene encima. Claro, se le viene la prensa, se le viene el gobierno. Porque una vez yo había a un Oscar Arias muy bravo, enojado. Pero ahí está la valentía de la iglesia. Pero vamos a 2 cosas muy importantes. Usted dijo valentía de la iglesia. ¿Qué le dijo Oscar Arias a la iglesia católica? A los sacerdotes, le pidió a los obispos que los sacerdotes no se metieran a hablar en contra del TLC, ¿o no es así? Ajá. Pero aquí en la parte, a la iglesia la callaron, el gobierno la cayó, el gobierno de Oscar Arias la cayó, porque había muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo. Por supuesto. En el Tratado de Libre Comercio, que en este momento, ¿en qué ha favorecido Costa Rica? En nada. A nuestro país no lo ha favorecido nada. Lo ha perjudicado. La iglesia católica ha sido callada, porque aquí lo vemos, hace un año la señora presidenta de la República no salió muy contenta de Cartago. Pero esperamos que ese 2 de agosto que le toca al obispo de Punta Arenas, que se parece que se va a ser nombrado, ese que suena para ser nombrado de San José por la renuncia que ya tiene el Vaticano. Sí, por edad, ¿verdad? Por edad, por todo. ¿Cómo se llama el obispo de Punta Arenas?
en estos momentos es apellido Fernández. Es que le toca es el presidente de la conferencia episcopal en estos momentos. Es el que le toca predicar el próximo 2 de agosto. Pero aquí hay que ser claro. El gobierno ha querido callar a la iglesia. Cuando hablamos de un Estado laico, ¿verdad? Donde dice uno, pero el Estado laico, ¿cómo es el Estado laico? Aquí nos dicen, bueno, ¿y el gobierno calla? ¿Lo calla? No es que tiene miedo, lo callaron a la iglesia. Sin embargo, Dago, en el mensaje que da Hugo Barrantes, Monseñor Hugo Barrantes, el 2 de agosto del año pasado, es claro y directo en contra de las políticas económicas de la administración Chinchilla Miranda. Por eso les decía que la señora presidenta no salió nada contenta. No salió tocando la cara, sí. Pero es que a través de los tiempos, la Iglesia Católica ha sido la voz del pueblo. De los pobres. Entonces no puede ser posible que ahora la iglesia se acomode. Bueno, nada más, pues mire, tan fácil, que no se busque problema, Monseñor Barrantes, que coja la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Y ahí está, yo no sé por qué la iglesia, no sé, por qué no publica las encíclicas papales si son los pensamientos más sesudos y más avanzados de los papas en todas las épocas. En esta encíclica Veritatis Splendor, el Papa habla del capitalismo salvaje, así lo dice en esa encíclica papal. Entonces, ¿de qué se trata? Tendrá que haber siempre en la tierra ricos y pobres, pero no ese capitalismo exacerbado que incluso llegó a puntos casi de quiebre. Ahorita España está sufriendo las consecuencias de lo que pasó en Estados Unidos. España tiene en este momento 5.400.000 o 700.000 en paro, como dicen ellos, desocupados. Es algo que con las inmobiliarias fue algo tremendo. Y gracias a Dios nosotros medio hemos sentido eso, ¿verdad? Pero cuidado si no arreglamos esta situación, y la iglesia debe alertar. Debe alertar en ese aspecto. Es que los políticos, los políticos es algo interesante. En el cantón de Flores, cantón chiquitico de Heredia, resulta que un alcalde le dice al sacerdote que no se mete, que no opine, porque quiere dar su opinión, valga la redundancia, sobre un proyecto de cambio de vías. ¿Y por qué? Eso es lo porque el hombre es prepotente y quiere hacer lo que le da la gana. ¿No ha leído la Constitución política? No, él no la respeta, yo creo. Un recorcito, y que recuerda al alcalde de Flores que el único puesto que está en juego a través de un plebiscito es el de alcalde. Le pueden volar la gallina, para que me entienda, se lo pueden volar. El pueblo si pide un plebiscito y se lo vuelan igual que se volaron al alcalde de San Isidro. Dios haga profeta Fernando López, porque resulta de que qué es lo que está sucediendo aquí. Le pongo el ejemplo de Flores, que es el ejemplo a nivel nacional, ya lo mato. Aquí, ahora, el gobierno prefiere apoyar minorías que quieren, con todo el respeto, traer otras ideas que no están en la Constitución, y que lo que hace, coaccionar o chantajear a la Iglesia Católica. Le está restando el pequeño poder que tenía. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Lamentablemente pienso que la iglesia calla. Aquí hay algo que podemos hablar ahí claramente. El expresidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, dijo en sus palabras que era más fácil cambiar los 10 mandamientos que cambiar el Tratado de Libre Comercio. Ojo, vea el irrespeto del señor expresidente de la República. Es un irrespeto. El respeto para todos los que somos cristianos. Para todos aquellos que son cristianos, sea católico, sea cristiano, sea de la religión que sea. Es una cuestión de respeto. Es de respeto, pero a él no le importó. Cuando hablamos del Estado laico, libertad de culto. Libertad de culto hay de hace muchos años en Costa Rica. Cualquiera puede hacer un culto en su casa, mientras tenga la norma como debe ser. Que aquí en Costa Rica se divorcia. Desde hace muchos años el divorcio es libre. Pero aquí se viene tratando desde hace muchos años de querer meter el aborto. El aborto. ¿Qué es lo que hay atrás? Que el Estado sea laico. Detrás de eso. ¿Cuáles intereses hay en este país? El matrimonio entre parejas del mismo sexo, que ojo, a mí no me importa que cada quien haga de su capa un sayo, como dice el Kirchner. Que si alguien tiene preferencias del mismo sexo, eso es problema de él, no es problema mío. Donde sí
me pone incómodo el asunto porque incluso legalmente existen las uniones de hecho a través de sociedades, si es que quieren repartir sus bienes, y si incluso yo tengo familiares que son homosexuales y no les quita nada que sean familia mía. En eso yo lo acepto perfectamente. Donde no me parece es cuando ya el matrimonio gay, que entran las dos parejas diciendo que legalmente quieren unirse, habiendo ya al fin y al cabo, ¿qué resultará de eso? O si una pareja, y me estoy metiendo en terreno minado, pero tengo que decir mi pensamiento, a mí no me, ya estoy muy viejo para no decirlo. O si una pareja de homosexuales, de varones, adopta a un niño, al final resultará, porque lo verá como materia común, como una cuestión, ¿cómo se llama?, normal. Y es ahí donde viene la pelea con la Iglesia de que sea un Estado laico, porque la Iglesia se opone a esas cosas. Bueno, estamos aquí en Belén Digital con don Fernando López y don Dagoberto Trigueros tocando también temas de interés nacional. Si usted quiere saber cuál va a ser la proyección a futuro de los medios de comunicación y nuestro pensamiento sobre el interés nacional, no cambie, ya regresamos, este es Belén Digital. Todo en muebles para Regresamos aquí a www.belendigital.net. Estábamos dialogando sobre la actuación de la Iglesia en temas de interés de gobierno y cómo al gobierno le interesa que la Iglesia a veces calle asuntos que es bueno para que el pueblo lo sepa. ¿Qué más tribuna de comunicación que el púlpito de los sacerdotes, donde llega la mayoría de costarricenses? Y cuando a veces no se puede llevar esa información, hay que recurrir a medios como estos. Por supuesto, don Pepe, soluciones, ¿verdad? Como siempre decimos aquí, bueno, vamos a la crítica, pero vemos la solución. Tal vez me van a pedir ustedes cajita blanca para mí. Yo creo que la solución está en las municipalidades, en los gobiernos locales. ¿Por qué razón? Y hay un ministro que me simpatiza su manera de ser y está tratando de hacerlo, reuniéndose con los alcaldes, que es don Roberto Gallardo. Por lo menos tienen intención, porque la presidenta dice, no, más plata para las municipalidades, no, que esto y el otro. La presidenta se opuso desde el principio. Don Roberto Gallardo está tratando nuevamente de acercar este plan. ¿Por qué razón? No sé quiénes serán los alcaldes de esta localidad, pero de Belén, por ejemplo. ¿Quién representa a Belén? ¿Cuántas veces lo han visto usted aquí en Belén, viendo a ver qué problemas puede resolver? O que, por ejemplo, yo vea llegar a los representantes del Cantón de Santana, porque yo vivo allá, los diputados, no los he visto. No va ni la presidenta que vive ahí, en el Cerro del Coyote, ahí en Santana. Antes iba a misa y ahora yo creo que ni a misa va. Pero entonces, el problema está que los diputados no van a hacer nada. ¿Quiénes pueden resolver las situaciones? Los gobiernos locales, las municipalidades, no los alcaldes, el consejo en pleno. Y entonces le decía a un muchacho, mira, es que voy a ir a hablar con Gerardo Oviedo, porque, digo yo, ¿en qué localidad vivís vos? Mira, yo vivo allá en Sarizal. ¿Ya te averiguaste quién es el síndico de esa zona? No, es que, mira, agotemos primero la vía legal. Tienes que hablar con el síndico, decir, a él se le paga y gana viáticos por eso. Anda, decirle al síndico, hey, ¿qué pasó con vos? Que no has visto que ese puente se está cayendo, vaya, usted se lo está pagando. Ahora, si ya él no actúa y no va y le dice al consejo cómo está la cosa, entonces ya son otros López, ya se le puede aplicar, hay un articulado ahí que se le puede aplicar. Vea, cuando usted habla de Pepe, dice ahora por los consejos de distrito, son muy pocas las municipalidades, muy pocas, contadas con las manos, así con los dedos, hay cuántas, le dan el respaldo al consejo de distrito. Por favor, aquí es una charatanada eso, de votar por el consejo de distrito, no sé cuáles municipalidades, se le da el respaldo, se le da el lugar como debe ser. Ninguna. Porque el consejo de distrito es, si hay una actividad social, un turno en la comunidad, son las que debe mandar a la municipalidad, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si se va a abrir un negocio, un bar, un restaurante, que sea el consejo de distrito que llegue primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos conocen la comunidad, conocen el problema. No puede ser que aquí van a abrir un bar
en estos 100 metros y hay 10 bares. Hay 10 bares. Yo el otro día me asusté aquí por el lado de San Rafael de Ojo y Agua, cuando iba mucho a la Guásima, que cuando conté el de camino, 30 negocios entre bares y restaurantes. Cuando venía por otro lado, parecido, digo, pero aquí qué fue. Me ganaron óleo de patente. Sí, me ganaron la patente en ese tiempo. Alrededor de 50, 60 negocios de licor. ¿Por qué? Porque el problema lo conoce el Consejo de Distrito. El síndico es importante. Pero a veces, a la hora de llegar a la municipalidad, el síndico es un cero A la izquierda. a la izquierda. Y el Consejo de Distrito menos, Pepe. A mí no me vengas a decir los consejos de distrito, porque en ninguna municipalidad son tomados en cuenta. No sé si el cantón de Flores lo toma en cuenta. No, hay menos. Pero hay algo muy interesante. Si usted ve el esquema en Europa, en ciertos países de Europa, los municipios bastan y de sobra para arreglar los problemas de su entorno. El gobierno pero central... usted me está hablando de Europa. Sí, pero déjame terminar la idea. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que cada municipio se haga cargo de sus problemas. Ajá. Pero hay una ley que les va a dar 42.000 millones de colones que la señora presidenta no la quiere dar por nada del mundo. ¿Eso es lo que va a decir? Caso de Belén. Vamos a hablar del cantón de Belén. Eso era de los bienes inmuebles, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, un caso como Belén? Que para el señor alcalde Heredia, este sí es el cantón más bonito, no el suyo. Se lo digo y se lo digo Pepe para que no haya problemas. Resulta de que en Belén tienen un dinero que les entra por las zonas francas, que don Fernando Vargas lo conoce muy bien. El gobierno central simplemente les quita esa potestad de darle progreso a este cantón. Eso no puede ser. Hay que descentralizar, destetarse del gobierno central y que el gobierno permita a los gobiernos locales poder actuar. El problema, don Fernando, para tener que enterrarlo hasta en cajita blanca, es que cuando va a demostrar los municipios la capacidad, cuento 4 o 5, los otros 70 y resto aún les falta mucho, máxime con las denuncias de corrupción que existen. bueno, pero es que también a eso vamos. A eso vamos. Resulta que son los ciudadanos los que deben, a través de los partidos políticos, que es el sistema que tenemos, llevar a gente capacitada. Mire, yo conozco un caso de una vez ahí, no digo, no hay nombres porque ya la señora falleció y todo esto, pusieron una señora presidenta municipal que ni siquiera se había abrido una sesión. Y no nos vayamos allá, más allá de que hay gente en la Asamblea Legislativa que nada más dice sí o no, nunca presentó un proyecto en su vida, nunca llevó nada. Entonces, ahí es donde voy con la nueva constituyente. Usted, para ser diputado, por lo menos debe haber pasado por una municipalidad, para que sepa lo que es participar en una sesión, para que sepa lo que es trabajar con consejos de distrito. Pero usted de buenas a primeras, yo quiero ser diputado, y entonces me compro la diputación, y llego allá, y como me decía un compañero de colegio, mira, me contaron que mi tata había hecho un escándalo ayer en la Asamblea Legislativa, que era diputado. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dice? No, dice, se cayó donde estaba dormido. Aquí hay una señora, una alcaldesa de Heredia, que ahora es diputada, la de San Isidro. Esperábamos mucho de ella a través para las municipalidades. ¿Por qué? Porque ella venía de 2 periodos ser alcaldesa, era regidora, y llegó y fue una diputada más de un candidato a la presidencia por Liberación Nacional. Es nada más la voz de Liberación Nacional de esa señora. Pero cuando usted me habla de municipalidades, desde hace mucho tiempo se oye que la municipalidad podía manejar lo que es la educación en cada cantón. Cada cantón. Imagínese usted, así se lo digo en estos momentos, los señores regidores, pues estuvo poniéndome banderas por fuera de la casa, poniéndome ahí como miembro de mesa. Imagínense unos gobiernos locales de cada comunidad manejando la educación. Si en este momento la educación hablamos de que ha bajado la calidad, porque ha bajado la calidad, ahora en manos de las municipalidades, que uno ve en muchos cantones, que deja mucho que desear. El amiguismo. Porque es amigo mío, pero los gobiernos locales no están preparados. ¿Por qué? Porque llegan regidores sin experiencia. Hay un alcalde que los maneja. En otras municipalidades se pasan durante los 4 o 5 años en un pleito total. A la hora de llegar, se fueron los 5 años y muchos llegan solo por la dieta. Vean, hay regidores en ese país que ganan más que cualquier persona en el sector. Fuera de mosca, como decían. Y eso es un problema que se está dando entre lo que son los consejos,
y los alcaldes a nivel nacional. Pero no solo en Heredia. No, a nivel, es por en eso lo todo decía, el país. por eso lo digo a nivel nacional. ¿Cuánto gana un regidor en Heredia? ¿Cuánto gana un regidor en San José? En Heredia andan más de 500,000 colones, la dieta. Mire, pero a En mí San me- José, En andan Flores de Santa 800. por ahí, en Flores Sí, Santa bueno, por ahí. ahí está la cajita blanca para mí, pero todo eso va de acuerdo a la clase En de Flores país que Santa por queremos. ahí, Claro. Pepe. 50,000 colones en Flores, 100 y 50,000 Pero colones. óigame, yo una vez fui ejecutivo en Santana, ejecutivo municipal, ganaba 75,000 colones, sueldito muy digno. Ah, Y pero muy los bien años ganado los 70, dos. Pero ya iba a hacer. En los 2 meses, Cajita en los blanca. 2 meses que me aguantaron, me gané 150,000 colones bien ganaditos. Pero óigame, Cajita blanca. sí, cajita blanca, pero óigame, pues que no podemos seguir recetando cajita blanca y el país sigue como el tango de Gardel, cuesta abajo. Entonces, Bueno, ya en los, señores, los últimos 5 minutos. sí, soluciones nada más, soluciones. No puede ser posible que en Golfito la Contraloría General de la República de una vez lo manda al último lugar porque ni siquiera el informe presentaron. Es que no podemos tener gente tan irresponsable. Entonces simplemente, no señores, ustedes no presentaron el informe y se van. Y tienen que ir Pero él todos. nada más dice, de Golfito no presentó el informe. Bueno, entonces la plata de Jodesur y todo es, ¿a dónde está? ¿Cómo anda esta procesión? Don Fernando, ¿Ah? ahora que usted toca el tema de Sur, eso en el sur, y lo dije bien, Jodesur, no es Jodesur, es Jodesur, porque ahí los cantones del sur se jodieron, porque nunca se les dio absolutamente nada. Nada. Absolutamente lo que se llama nada. Y los que visitamos allá la zona sur, vemos que el depósito libre siempre pasa bien. Calles malísimas. Malísimas, pésimo. No, la gente no se Educación al benefició de nada, ¿verdad? Sí, no, para nada. Pero de aquí fue la culpa. ¿sí? Aquí debería que usted primero qué fue lo que pasó hace muchos años en Golfito. ¿va? Y aquí nos fuimos. Un día de eso. Sí, ¿de quién fue la culpa? No hay un diputado de allá, de esa zona, que está juzgado. ¿Cuántos, Sí, sí. Leo? ¿Cuántos son los juzgamientos que tiene el diputado aquel? No es la Bueno, casa de no la me mano. alcanzo los dedos de la mano. Y ahí lo tienen, que vamos a ver si lo acusaron ¿no? Bueno, y que le quitamos la inmunidad. Y que no le Golfito, quitamos- Golfito fue un parche de la torta No. de las bananeras. No lo vayamos muy largo. La municipalidad de Heredia, desde hace mucho tiempo, ya anda viendo a ver si hace el plan regulador. Un día de esos, en una actividad social que había en Heredia, dijo el alcalde: no estamos en el primer lugar porque no tenemos plan regulador, pero no es culpa mía. ¿De quién es la culpa? Si el administrador de un gobierno local no ha hecho las gestiones para tener un plan regulador, que es obligación de cada municipalidad. ¿Entonces quién? ¿De quién es la culpa? Oye, yo no sé. Como ¿Será decían de- en la patada, pregúntele a la abuela de Manuel. Pregúntele a la abuela de Manuel. Señores, nos queda un minuto, don Fernando López, para despedirnos. Bueno, qué lástima que nos quedan muchos temas en cartera, pero yo sé que este va a ser el primero de una serie de programas. Dios lo permite. Acá, si Dios lo permite, ¿verdad? Bien dicho. Y muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto, y Fernando. a mí me encanta, porque a mí me encanta este tipo de cosas. Por lo menos, mi hijo va a sacar un librito, Fernando López González, que se llama Para que no digan que no se dijo. Entonces, por lo menos, para que no digan que uno no lo hizo, ¿verdad? Don Dagoberto Trigueros. Agradecerle a don Fernando ¿verdad? de Belén Digital, como siempre. Muchas gracias, don Fernando. Don Dago. A don Alberto Salazar de Florencia, a Mari Sanabria ¿verdad? Y a Que don se Fernando nos- López. se Por nos ahí se nos fue indispuso, porque está quebrantada de salud. Agradecerle a Mari que acompañó con nosotros ¿verdad? Y era un tema interesante. A Pepe, nada más los recordamos que estamos esperando el espacio. Enamórate con Pepe, que ya ¿Ah, casi sí? sale. ¿Cómo es la cosa? ¿Doctor Corazón? El terror de San Carlos, así le llaman. El terror de San Carlos. Yo voy a sacar Aquella- otro libro que aquella se canción. llama Las aventuras con Pepe. El Miramores. El Miramores. Sí, qué bárbaro. Para toda la audiencia de www.belén Digital, el agradecimiento y recuerden, este es el Florense TV. Haremos una rifa próximamente para comprar la cajita blanca de don Fernando López Caifás. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias y hasta pronto. Qué difícil, ¿verdad?